Saludos, les habla Mildred Rivera Marrero, decana de Desarrollo Institucional y Planificación Estratégica de la Universidad Central del Caribe. Bienvenidos a este proyecto, Una mano al cuidador, que hemos desarrollado en la Universidad Central del Caribe con la subvención de MCS Foundation para cumplir con nuestra misión educativa y de servicio a la comunidad. En este proyecto contamos con diversas conferencias de diferentes profesionales de la salud dirigidas específicamente a los cuidadores de adultos mayores. Comenzamos de manera presencial, pero en esta etapa de la pandemia hemos cambiado para ampliar también la cantidad de personas que nos pueden acceder y hacerlo virtualmente. Así que bienvenidos. Gracias a la doctora Ena Santiago, que nos estará presentando hoy su segundo módulo. La doctora Ena Santiago, como ya hemos comentado, es gerontóloga, es terapista física y tiene un doctorado en salud pública. Y durante la tarde de hoy nos estará presentando el tema de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Así que muchas gracias, Ena, por estar con nosotros y vamos a comenzar con el segundo módulo. Recuerden que pueden compartir este video con otras personas para que también se beneficien de esta transmisión. Muchas gracias. El tema, como lo mencioné, pues es la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. La enfermedad de Alzheimer afecta la capacidad cognitiva. ¿Pero qué es la capacidad cognitiva? La capacidad cognitiva es la habilidad mental de conservar el conocimiento adquirido durante toda la vida. O sea, todas mis experiencias, todo lo que yo he aprendido en la vida, se llama capacidad cognitiva, que es la memoria, y es lo que en la enfermedad de Alzheimer empieza a tener problemas. La capacidad cognitiva utiliza procesos mentales, unas funciones cognitivas, los cuales permiten cumplir con las actividades instrumentales y las del diario vivir. O sea que para yo tener una vida normal, necesito tener una capacidad cognitiva que esté funcional. La capacidad cognitiva nos permite tener un papel activo en los procesos de recepción, o sea que cuando me dan una información, esa información yo la transfiero a la memoria. Selecciono lo que yo quiero aprender, transformo esa información, la almaceno en mi memoria. Es importante saber que el proceso de envejecimiento no altera la capacidad cognitiva, no altera la memoria. La memoria siempre se altera cuando hay enfermedades que afecten esa área. ¿Cuáles son las funciones cognitivas? Pues mira, son aquellas que nos ayudan a registrar, guardar y recordar información obtenida con anterioridad, o sea, nos permiten aprender. Nos orientan respecto a personas, sentido de identidad, saber quién es uno, en qué tiempo está viviendo, en qué lugar estoy, en qué espacio, si salí, si no salí, puedo regresar, no puedo regresar. Todo eso me lo permite la capacidad cognitiva. Nos ayudan a mantenernos interesados en un objeto o una actividad por un periodo de tiempo. Nos capacitan para tener agilidad mental, iniciativa, concentración, atender, que si se me presenta un problema de momento, pues mira, mi capacidad cognitiva me permite resolverlo. Que si voy a ir a un sitio y tengo que cambiar los planes, mi capacidad cognitiva me permite hacer esos cambios. Nos permite tener motivación, iniciativa, creatividad para planificar. Si voy a planificar una comida, cualquier actividad o planificar ir a una fiesta, mi capacidad cognitiva me permite hacer todo eso, organizar qué es lo que yo tengo que hacer. Nos ayuda a comportarnos de forma apropiada en diferentes lugares, a tener flexibilidad mental y poder aceptar cuando hay diferencias de opinión. O sea que si yo estoy en una fiestita, me la disfruto, pero si estoy en la iglesia, pues me quedo calladita y tranquilita oyendo al pastor. Nos permite tener una atención enfocada, selectiva y sostenida para el desarrollo de ideas, que surgió un problema y dije, ay, se me ocurrió esta idea, pero esa idea yo la desarrollo. Nos dan la capacidad de poder comunicarnos, entender el lenguaje oral, visual y escrito. Eso es parte de las funciones cognitivas. Nos permite tener habilidades visoespaciales, o sea que si yo veo un patrón o algo y lo quiero copiar, veo un dibujo que me gusta, lo quiero copiar, yo lo puedo hacer, porque mi capacidad cognitiva me permite hacer esas funciones. Toda esa información se guarda en la memoria. La capacidad cognitiva es lo que nosotros conocemos como memoria. Existen tres tipos de memoria: la memoria inmediata, a corto plazo y a largo plazo.
La memoria inmediata, el cerebro recibe la información y la guarda por un periodo de 3 a 5 minutitos. Y esa memoria es bien importante. Memoria a corto plazo, el cerebro transfiere la información de la memoria inmediata a la de corto plazo. Esta memoria tiene una duración de 20 a 30 minutos, pero puede durar hasta 3 días. La memoria a largo plazo es lo que se conoce como la memoria remota, y es que el cerebro transfiere la información de la memoria a corto plazo a la de largo plazo para luego utilizarla según yo la necesite. Se considera un banco de reserva de la información aprendida. Pero, ¿qué pasa con la enfermedad de Alzheimer? Que surgen unos cambios degenerativos en la capacidad cognitiva, lo que conocemos por memoria. Los cambios en la capacidad cognitiva siempre están relacionados a enfermedades neurodegenerativas del cerebro. Por eso les dije que el envejecimiento no se pierde la memoria, que algunas personas dicen, ay, como está viejo, perdió la memoria. No, eso no es normal. Lo que pasa es que el tiempo de procesamiento de información aumenta. Según aumenta el recuperar el balance, el aprender destrezas nuevas, pues también a veces nos toma un poquito más de tiempo traer a la memoria situaciones o personas que las vemos y sabemos que las conocemos, pero nos toma un tiempito traerlas. Pero siempre que hay cambios en la capacidad cognitiva que se afecte y no funcione como es porque hay enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas del cerebro son las respuestas a cambios degenerativos que son graduales, progresivos e irreversibles. Lo que se fue, se fue. Lo que se perdió, se perdió. Los daños se miden en base a la severidad de los síntomas y cuánto se ha alterado la calidad de vida de las personas afectadas. La pérdida de memoria, cuánto afectó mi vida, cuánto yo puedo hacer en mi diario vivir basado en las funciones de la memoria. Aunque los tratamientos pueden ayudar a aliviar y retrasan el desarrollo de enfermedades degenerativas, no la curan, porque hasta la fecha no hay cura para las enfermedades degenerativas. Sí se puede atrasar su desarrollo, y eso es una parte importante que nosotros tenemos que estar conscientes. Existen existen unas cuantas enfermedades neurodegenerativas que las conocemos como demencias. Dentro de las demencias, la enfermedad de Alzheimer es la que más común se ve. Es un síndrome de naturaleza crónico progresiva que se caracteriza por el deterioro de las funciones cognitivas, que afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, o sea, todas las funciones cognitivas se afectan. Tenemos también demencia vascular o por infarto múltiple. Esta ocurre como resultado de una serie de pequeños accidentes cerebrovasculares, infartitos en el cerebro, durante un periodo de tiempo o luego que dio un infarto grande. Los infartos pueden ocurrir también por condiciones que reducen el tamaño de los vasos sanguíneos en el cerebro, como son la diabetes, el colesterol, por eso hay que cuidarse de esas condiciones. Existe también la demencia frontotemporal, que es un tipo de demencia que afecta a los dos lóbulos frontales y temporales del cerebro. Se conoce también como la enfermedad de Pick. Es muy diferente de la enfermedad de Alzheimer porque su inicio tiene otra ruta de comienzo. Ocurre en la enfermedad de Parkinson, también vemos las demencias, y es por el trastorno degenerativo del sistema nervioso. Los primeros síntomas están relacionados con el movimiento en Parkinson. Pero a medida que esos síntomas van aumentando, las funciones ejecutivas del cerebro se empiezan también a deteriorar. Tenemos la demencia de los cuerpos de Lewy, que es una enfermedad degenerativa y progresiva del cerebro. Aquí ocurren unos depósitos anormales de proteínas dentro de las células del cerebro, y lo que no pertenezca a las células del cerebro, pues molesta. Y por eso impide su funcionamiento y se pierden la capacidad cognitiva. Existe la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es otra de las demencias. Se conoce también como la enfermedad de las vacas locas. Es una forma de daño cerebral que lleva a una disminución rápida, y es porque hay un agente infeccioso que ha invadido el cerebro y las personas pues pierden sus funciones rápidamente. Tenemos también la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad hereditaria y degenerativa del cerebro, donde la persona comienza perdiendo el control de los movimientos del cuerpo y luego afecta las funciones, luego afecta la capacidad cognitiva. Tenemos la demencia relacionada al HIV, al SIDA,
que sabemos que es un virus que invade el cerebro, penetra las células del cerebro, se reproduce y entonces todo lo que entra al cerebro que no pertenece ahí y que interfiera con el funcionamiento normal, pues va a dar unos efectos, ¿verdad?, en la capacidad cognitiva. Tenemos la demencia mixta, que es una demencia donde puede que ocurra Parkinson con Alzheimer o demencia de HIV, es una enfermedad mixta. Y ocurre también la demencia por trauma cerebral que resulta de traumas al cráneo, esta le llaman la demencia de los pugilística, de los boxeadores, porque como están expuestos a recibir trauma en el cerebro, esos traumas, sean grandes o pequeños, van haciendo su efecto y la persona pues va perdiendo capacidad. Ahora vamos a ver qué es la enfermedad de Alzheimer. Pues la enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más común. Es una condición neurológica degenerativa, progresiva, incurable e irreversible. Aquí no hay marcha atrás. Afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. El deterioro de las funciones cognitivas suele ir acompañado y en ocasiones es precedido por el deterioro del control emocional, el comportamiento, cómo las personas se comportan, como la que uno ve que hay unos cambios en esa personalidad y uno se dice, fulano está cambiando, ¿qué será lo que está pasando? Y es que ya Alzheimer está entrando en la vida de esa persona. La enfermedad se clasifica, hay varios investigadores que la han clasificado de diferentes formas. Está la etapa, una de las clasificaciones es la etapa temprana, moderada y severa, la primera, segunda, tercera y cuarta etapa, o la del doctor Barry Weisberg, que es la que se utiliza mayormente, que son 7 etapas, pero lo que hizo doctor Weisberg es que estableció unos criterios para determinar cuáles son los síntomas que ocurren en cada etapa y es como más precisa. La enfermedad de Alzheimer afecta a todos por igual. Es una enfermedad que no discrimina si eres blanquito, si eres negrito, si eres de donde sea, eso no discrimina. No discrimina raza, sexo, edad, grupo étnico, nacionalidad, lugar de residencia, nivel educacional, nivel social o económico. O sea, que hay gente que dice, no, que a fulano le dio Alzheimer porque comía mucho esto, o porque vivía en tal lugar. No, eso no discrimina contra nada. O porque fue a la escuela y estudió mucho, o porque no estudió. La enfermedad no discrimina, le da al que le va a dar. Los factores de riesgo incluyen la edad, hipertensión, niveles altos de colesterol, niveles altos de glucosa en la sangre, historial de depresión no tratada. Se dice, los investigadores dicen que un historial de depresión no tratada es una ruta directa hacia el Alzheimer, porque eso va causando otros problemas en las células del cerebro. Falta de actividad, porque en la falta de actividad pues no se estimulan las neuronas del cerebro. Historial familiar de demencia, lesiones en la cabeza y el síndrome de Down. Hay unos factores, tenemos la ventaja de que las investigaciones han descubierto que hay unos factores que se consideran protectores, que aunque a lo mejor en la familia haya personas que han tenido demencia, pero si yo controlo los factores de riesgo y me atengo a los factores que se consideran protectores, pues mi nivel de peligro baja. La lectura, la actividad física, actividades que requieran el uso de las funciones cognitivas, como por ejemplo hacer crucigramas, buscar palabras, aprender otro idioma, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para bajar los niveles de, ¿verdad?, bajar el riesgo. Control de la presión arterial, control de los niveles de colesterol, manejo adecuado de la depresión, como les dije, se considera una ruta directita. Apoyo emocional, tener un grupo familiar, amistades sociales y religiosos. Los grupos de apoyo son un éxito. El tener amistades, llamar a las amistades por teléfono, planificar actividades, eso se considera algo bien protector en cuestiones de las funciones cognitivas. No fumar porque el humo contiene sustancias neurotóxicas. No consumir bebidas alcohólicas en exceso. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos que la enfermedad comenzó? Pues mira, su inicio es desconocido. Los investigadores dicen que hay una etapa preclínica en la cual las personas afectadas no muestran síntomas significativos. Dice que los primeros síntomas son leves y se pueden comenzar de 10 a 15 años. Por lo general, cuando la persona
comienza a demostrar los primeros síntomas de la enfermedad, ya lleva 10 o 15 años que tiene la enfermedad, porque las personas se van acostumbrando ¿verdad? Las cositas que le van pasando, esas poquitas pérdidas de memoria, y va estableciendo estrategias de manejo para si no me recuerdo de esto, pues hago esto. O sea, y esos son señales de que la enfermedad pues está haciendo su efecto. Los efectos de la enfermedad de Alzheimer, lo primero que se afecta es la memoria inmediata. ¿Se recuerdan que les dije que la memoria inmediata dura un promedio de 3 minutos? Y luego el cerebro decide pasar la información a la memoria a corto plazo y de ahí a largo plazo. Pues si me dieron una información ahora mismo y en 3 minutos se me olvidó, yo vuelvo a preguntar lo mismo porque no me recuerdo que me lo dijeron. Las personas con Alzheimer pierden la capacidad de transferir información de la memoria inmediata a la memoria a corto plazo. Pierden la capacidad de aprender porque no pueden retener la información que recibieron ni la pueden transferir a la memoria a corto plazo. Tienen tendencia a preguntar lo mismo porque se les olvidó que preguntaron. La capacidad de juicio se pierde, es una de las primeras cosas que pierden estas personas. Pero las investigaciones han desarrollado, ¿verdad?, unas primeras señales de alerta que nos dicen más o menos si uno va en esa ruta o no. Las 10 señales iniciales, pues mira, olvidos frecuentes de hechos recientes y la persona no puede recordar lo olvidado. No poder recordar lo olvidado es, por ejemplo, si yo quedé en llamar a una persona y esa persona me encuentra y me dice, mira, no me llamaste, y que yo diga, es que yo nunca dije que te iba a llamar, yo no me recuerdo de haber hecho ese compromiso. Eso es haber olvidado, olvidar lo olvidado. Muy diferente de que a uno se le olvidaron las cosas, es olvidar lo que se supone que ya tú sabías. Presentan dificultad para llevar a cabo las tareas de rutina. Tienen problemas para encontrar las palabras o usan palabras incorrectas al expresarse, pues porque ya están perdiendo la capacidad de encontrar las palabras. Se desorientan y no saben dónde están ni cómo llegaron al lugar. Llevan a cabo reacciones irracionales que demuestran poca o falta de juicio. Se les olvida para qué son los objetos y cómo los van a utilizar. Guardan objetos en lugares absurdos. Por ejemplo, poner un celular en el freezer. Y a personas que lo han hecho. Ese es un lugar absurdo para guardarlo. Muestran cambios dramáticos de humor o de conducta. Muestran cambios de personalidad. Si esta era una persona que le gustaba siempre estar bien aseadito, bien limpiecito, bien chévere, y entonces ahora como que no le importa nada, ya eso es un cambio. Muestra falta de iniciativa extrema para desempeñar acciones simples a las cuales estaba acostumbrado, que ya últimamente como que no le interesa. Yo siempre le digo a las personas, por ejemplo, si se les olvidó algo, mira, nosotros es posible que reconozcamos algunos de esos síntomas que yo acabo de mencionar entre nosotros, pero los olvidos surgen porque nosotros hacemos muchas funciones a la vez. O sea, si se le olvidaron las llaves, si se le perdieron las llaves, si quedó en llamar a alguien y no lo llamó, no es que tiene Alzheimer, es que nosotros a la vez hacemos muchas funciones y muchas veces no integramos nada. Por ejemplo, vamos a un centro comercial, estamos hablando por teléfono, por el celular, estacionamos el carro, entramos a la tienda, compramos, usamos el dinero, hicimos todo lo que tengo que hacer y a la hora de ir a buscar el carro uno no sabe dónde lo dejó. Eso no es que uno tiene Alzheimer, eso es falta de integración, de hacer muchas cosas a la misma vez y no integrar lo que se está haciendo. Pero volvemos otra vez a la persona que hemos identificado, ¿verdad? Estas 10 señales. ¿Qué debe hacer la familia cuando ven que esta persona está mostrando unos cambios que como que no son normales? Lo primero que hay que hacer es llevar a la persona a un médico. Se recomienda que sea un neurólogo o un psiquiatra para que evalúen la persona y a ver qué es lo que está pasando con esta persona. Se recomienda que el familiar lleve la siguiente información, ¿verdad? Historial de salud, los medicamentos que usa esa persona, un listado de síntomas, qué es lo que yo he observado en esta persona que encuentro que es diferente. Y una lista de preguntas y preocupaciones. Yo siempre digo, mire, yo vaya con su listita, porque después que uno sale del médico, esté en el parque y uno dice, ay, se me olvidó preguntarle. Pues no, usted tiene su listita de preguntitas y de preocupaciones. Y como usted esperó en su sala de espera, pues el médico ahora que le explique todo lo que le tiene que explicar. ¿Cuáles son los beneficios de un diagnóstico temprano para la persona afectada? Pues mira, comenzar el tratamiento lo antes posible para retrasar el progreso de la enfermedad,
porque se ha probado, las investigaciones han probado que mientras más temprano se comience el tratamiento, la enfermedad se paraliza, el desarrollo es mucho más lento. Determinar los aspectos legales sobre propiedades y directrices avanzadas, porque sabemos que esta es una persona que con el tiempo no va a tener la capacidad de tomar decisiones ni de decir nada sobre su vida. Si quiere que vaya al hospital, si no vaya al hospital, si quiere que lo cambie a un asilo. O sea, una persona que no va a poder tomar decisiones. Pues siempre se recomienda en el inicio de la enfermedad, cuando le dan el diagnóstico, mire, vaya rapidito donde un abogado, establezca cuáles son sus directrices avanzadas, planifique, haga su planificación financiera, si hay que modificar la casa, si hay que contratar servicios, compra de medicamentos, equipo, o sea, ¿quién se va a encargar de todos esos deberes? Beneficios de un diagnóstico temprano para la familia. Identificar y entender las causas de la pérdida de memoria y los cambios en el comportamiento de la persona. Orientarse y planificar el cuidado. Designar un cuidador familiar y otro familiar que sustituya al cuidador según sea necesario o que cuide al cuidador. Establecer parámetros de seguridad dentro del hogar y establecer medidas de seguridad para evitar que la persona salga solo del hogar, porque es una persona que ya no tiene juicio propio, se desorienta, no tiene memoria, no puede expresarse bien y entonces esta persona hay que protegerla, no puede dejarse salir solo del hogar. Otro beneficio de un diagnóstico temprano es evitar conflictos familiares. El diagnóstico temprano permite resolver conflictos familiares pasados, actuales o futuros. ¿Cuáles son los futuros? Pues que se quieren tomar unas decisiones y uno en la familia dice que sí y el otro dice que no. Y el pobre cuidador está en el medio. Estos pueden interferir con el cuidado de la persona o la responsabilidad que adquiere el cuidador. Establecer acuerdos financieros necesarios que garanticen la seguridad y la calidad de vida de la persona afectada y la del cuidador, porque siempre tenemos que cuidar a ese cuidador. Proveer transportación según sea necesario. Identificar áreas en el hogar que necesiten reparaciones y modificaciones. Contratar personal que colabore con el cuidado cuando sea necesario. Coordinar la compra de alimentos, medicamentos, equipos y otros, porque tenemos un cuidador cuidando en la casa y si hace falta medicamentos, alimentos o lo que sea, pues ese cuidador necesita apoyo. Establecer quién es la persona responsable del manejo del dinero y el pago de las cuentas. Si esta persona que tiene Alzheimer era el que pagaba las cuentas, ya no lo puede hacer. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Determinar la transferencia de la persona a un hogar de larga duración cuando llegue el tiempo. Y establecer quiénes son responsables del pago y del cuidado y de asumir los gastos de esa persona. Esas son cosas bien importantes que uno las tiene que planificar tan pronto te dan un diagnóstico. La enfermedad pues tiene sus diferentes etapas. Cada etapa pues va acompañada de unos síntomas y los síntomas nos traen unos retos. Así que comenzamos con la etapa leve, donde hay cambios leves en la memoria. La persona tiene problemas para completar las tareas usuales del hogar. Tiene dificultad para aprender porque todo se le olvida, porque ya sabemos que la memoria inmediata es la primera que se afecta. Presenta problemas para completar las tareas normales del trabajo o para aprender nuevas técnicas porque todo se le olvida. Los familiares y amigos ya empiezan a notar los cambios en la memoria y en el nivel de actividad. La persona reconoce que algo le está pasando, pero no puede identificar qué es lo que le pasa. Sabe que algo está mal, pero no sabe lo que es. Vamos a ver ahora cuáles son las señales del progreso de la enfermedad. Los problemas de memoria son evidentes, definitivos, la memoria está afectada, esta persona no recuerda nada. Tiene problemas para encontrar las palabras correctas. Se siente avergonzado y molesto por los olvidos. Se molesta porque todo se le olvida. Le da coraje fácilmente. Sospecha de todo lo que le rodean porque como se le pierden las cosas o se le olvidan, pues dice que se las esconden para hacer lo que da el mal. Se observa una reducción en la iniciativa y la energía empleada en actividades que antes le gustaban. Si antes era fiestero o compartía con la gente, ya no quiere. Pero es para que nadie se dé cuenta de que está pasando eso. No le gustan los grupos donde se conversan diferentes temas porque no puede conversar. Presenta problemas de orientación y se pierde fácilmente en lugares conocidos. Nosotros, para orientarnos en el espacio, tenemos que concentrarnos y asimilar datos del ambiente, así como procesar la información obtenida para poder actuar conforme al lugar en que nos encontramos. Esa función requiere la asociación de muchas acciones.
Para la persona con Alzheimer, cualquier cambio de ambiente significa un nuevo reto. Y yo siempre pongo de ejemplo los hijos que, por ejemplo, cuidan a mamá o a papá de lunes a viernes y fin de semana se la lleva otro hijo y esa es una persona que si se perdió en la casa porque no reconoce el ambiente, cuando vaya a la otra, menos todavía. No pueden crear un mapa visual y se pierden aún en espacios familiares porque esa información que estaba en la memoria desaparece. No pueden seguir un mapa, no pueden encontrar una dirección. Los centros comerciales los aturden por la variedad de estímulos. Solo quieren regresar a su casa, que es su lugar seguro. Le atemorizan los lugares nuevos y se desorientan fácilmente porque no pueden captar información del ambiente para procesarla. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer para ayudarlos en la orientación? Evitar los cambios de ambiente y lugares aglomerados. Ya no los vamos a llevar a centros comerciales porque es demasiado estímulo y la persona no puede con ese ambiente. Utilizar señales, láminas para identificar las diferentes áreas del hogar. Por ejemplo, en el baño podemos poner una lámina de un toilet, en el cuarto podemos poner una lámina de una cama para que la persona asocia. Por asociación, pues sabe más o menos dónde está. Se puede escribir un tablón de avisos, la fecha, el día de la semana, establecer una rutina para las actividades del diario vivir y esta parte es bien importante porque se debe de establecer una rutina tan pronto se sabe que se tiene ese diagnóstico. Porque cuando la persona ya vaya perdiendo sus funciones cognitivas, está acostumbrado a que se baña a las 9 de la mañana, almuerza a las 12, o sea, está en una rutina. Cuando se le vaya a explicar algo, hacerlo de forma clara, sencilla, proveerle tiempo para que procese la información y no dar mucho detalle. Cuando esta persona pregunte por familiares fallecidos, inventarse una excusa o desviar la conversación. Se recomienda no mencionar que murieron cuando preguntan, ya que no pueden procesar el concepto del tiempo pasado y sufren la pérdida del ser querido en el momento que le dicen que murió. Si preguntó por un familiar que falleció, decirle, ahorita estuvo aquí y se fue. O hace tiempo te llamó por teléfono, pero estabas durmiendo. En esta situación, pues uno tiene que ponerse un poquito mentiroso, pero la situación es para que la persona no sufra la pérdida en ese momento, porque si 20 veces pregunta por ese familiar al día y 20 veces le dice que se murió, 20 veces va a sufrir esa pérdida. Y nosotros no queremos que estas personas sufran. Otra de las cosas que se presenta en la persona con Alzheimer es la agresividad. Y esta agresividad demuestra los cambios en la personalidad causados por el daño en las neuronas del cerebro. La agresividad no es premeditada. La persona afectada no la reconoce, ni siquiera sabe que se está poniendo agresivo. No puede detectar que su forma de conducirse cambió. Muchas veces esta agresividad surge ante la frustración que sufren al no poder comunicarse de forma efectiva. Quieren decir algo, quieren buscar una palabra, no la encuentran y se ponen un poquito agresivos. Pero entonces, también ocurre que la persona afectada repite lo mismo. En eso uno tiene que tratar de identificar qué es lo que está causando que esta persona me esté preguntando lo mismo 20 veces. ¿Qué hay en el ambiente que hace que esa persona tenga ese comportamiento? Si el movimiento es repetitivo con las manos, pues tratar de buscar una actividad para desviar la atención. Se debe de permitir que la persona haga algunas tareas en el hogar, siempre bajo supervisión. Y cuando la actividad que hace, pues no lo pone en peligro. Hay que mantener la calma, aunque muchas veces es bien difícil. Pero uno tiene que desarrollar la habilidad de mantener la calma, aunque tenga que repetir las cosas 20 veces y tenga que sacar a la persona 20 veces del lugar donde se mete. Porque para cuidar a una persona con Alzheimer o cualquier tipo de demencia hace falta mucha paciencia. Respirar bien hondo cuando la paciencia se le acaba a uno. ¿Qué vamos a hacer para manejar la confusión, la agitación y la agresividad? Mantener la calma durante ese periodo. Si esta persona está agresiva, yo no me voy a poner agresiva, simplemente le doy su espacio. Que está agresivo, pues me alejo un poquito, pero no lo dejo sin supervisión. Nunca discutir ni tratar de que entre en razón porque no hay razonamiento, no tiene la capacidad de hacerlo. Si la situación amerita una explicación, ser bien breve, no mucho detalle. Y procurar desviar la atención hacia otra cosa. Evitar agitar a la persona durante los periodos de confusión. Siempre hay que evaluar el ambiente y reducir los objetos que puedan causar confusión, reducir los estímulos.
si por ejemplo hay mucho ruido, si hay mucha gente alrededor, todas esas cosas puede que generen agresividad. Otro problema grande que se presenta cuando las personas tienen la condición de Alzheimer son los problemas de comunicación. Y cómo estos problemas de comunicación afectan el diario vivir. El progreso de la enfermedad, ese es uno de los problemas más grandes que trae. Y estos problemas pueden causar cambios en el comportamiento porque la persona no entendió lo que yo le dije, tampoco me puede explicar qué es lo que le pasa. Eso puede motivar la agresividad, falta de participación en actividades, y la falta de participación pues me va a traer pérdida de funciones, porque tengo una persona que no hace nada, no camina, no hace nada, pues porque no puede comunicar. ¿Cuáles son los síntomas iniciales de los problemas de comunicación? Empobrecimiento de las frases y las expresiones, junto con una paulatina disminución de la iniciativa para hablar. Por lo general, estas personas tienen tendencia a quedarse calladitos y no hablan. No hablan porque primero que no saben el tema que se está hablando y no encuentran las palabras para poder expresarse. Tienen mucha dificultad para mencionar los objetos por su nombre. Si quiere decir un zapato, pues dice esto, aquello, pero la palabra zapato no le sale. Tienen dificultad para mantener la concentración en conversaciones con otras personas y por eso no conversan. Reducen la participación en actividades familiares y sociales que antes disfrutaban, pero ya esto toca. Tienden a aislarse, pero la persona que se aísla es la persona que más funciones pierde. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de mantenerlos dentro del ambiente en que estamos moviéndonos. En la etapa moderada, pues se caracteriza por los problemas de comunicación causados por una variedad de síntomas, y aquí es que entonces empiezan los problemas grandes. Mientras más joven se manifiesta la enfermedad, más rápido se pasa de una etapa a otra. Los síntomas de la etapa moderada incluyen agnosia. Agnosia se define como las alteraciones en el reconocimiento del mundo que nos rodea, sin que se deba alteración de la visión, audición, tacto, olfato o gusto. O sea, simplemente le decimos a la persona, tómate ese vaso de agua, y la persona no sabe ni lo que es agua ni lo que es el vaso, porque ya ese concepto se fue. Todos los conceptos que nosotros tenemos son aprendidos y todo lo aprendido se va borrando poco a poco. Ocurre afasia, y la afasia es la falta de habilidad para expresarse o para comprender lo que se dice. Existen dos tipos, afasia expresiva y receptiva. Apraxia es la falta de habilidad para llevar a cabo una función con un propósito específico. Por ejemplo, si yo me quiero lavar los dientes, pues hay un montón de cositas, a pesar de que es una actividad sencilla, pero hay unos cuantos pasos que hay que hacerlo. Pero la persona que tiene Alzheimer ya no puede hacer eso. No tiene la habilidad de llevar a cabo una función con un propósito definido, porque los pasos se le olvidan. Acalculia es la falta de habilidad para hacer cálculos matemáticos. Y agrafia es el deterioro de la escritura. Ahora vamos a ver cómo cada problemita de esto nos afecta el diario vivir. ¿Cuáles son los efectos de la agnosia en el diario vivir? Pues la persona se olvida de la información acumulada sobre los conceptos y todo lo aprendido durante la vida. Se pierde la capacidad de juicio ya que no reconoce situaciones de peligro. No puede discriminar entre el frío y el calor, así como el efecto que tienen ambos, porque ya se le olvidó lo que es frío, ya se le olvidó lo que es calor, y se le olvidó cuál es el efecto de ambos. Los familiares y cuidadores se pueden convertir en gente extraña, que le causan malestar o ansiedad, en especial cuando les hablan o los tocan. La persona que tiene la enfermedad de Alzheimer, yo siempre digo, no se toca, mucho menos por la espalda, porque la persona se puede virar y ponerse agresivo, porque no conoce ni la voz ni la persona que le habla. La agnosia hace que las personas no reconozcan su reflejo en el espejo y expresan de que hay un extraño en la casa y por eso están inquietos, porque hay un extraño que los está mirando, aunque sean ellos mismos mirándose en el espejo porque no se reconocen. ¿Cuáles son los efectos de la afasia en el diario vivir? Acuérdense que la afasia es la dificultad para expresarse o para entender lo que se dice. Pues se observa una falta de iniciativa en el habla, así como lentitud en la respuesta. Al conversar lo hacen de forma incoherente y vacía de contenido. Repiten sílabas, palabras y frases para compensar los problemas de comunicación. Presenta un empobrecimiento del vocabulario y utiliza las palabras más comunes, porque son las que se reproducen con más facilidad. Con el progreso de la afasia, presentan tendencia a aislarse en los grupos
ya no pueden conversar ni quieren que les converse porque tampoco entienden qué es lo que les dicen. ¿Cuáles son los efectos de la praxis en el diario vivir? La praxis afecta la capacidad de hacer una acción con un propósito definido. La persona no puede, por ejemplo, no puede vestirse porque no sabe, no reconoce las piezas de vestir, ni sabe cómo se ponen ni dónde van. Puede que la ropa interior se la pongan encima de la ropa porque no saben. Ese estructura que nosotros aprendimos de niños a vestirnos, que la ropa interior va adentro, que luego se pone la ropa de salir afuera, todo eso se pierde y ellos no saben, pierden esa capacidad. No pueden ejecutar una actividad por imitación porque tampoco pueden copiar los patrones que están viendo. No pueden reproducir un modelo de 3 dimensiones, no pueden ponerle pasta al cepillo de dientes. O sea, hay muchas actividades que requieren pasos, ellos no lo pueden hacer. Cuando hablamos de la calculia, que es la pérdida pierde la comprensión de los símbolos numéricos, recordar las reglas, fórmulas, la persona no sabe lo que son los números, eso se pierde. Sufren la alteración de la organización espacial. Nosotros aprendimos en la escuela una estructura para sumar, para multiplicar, para dividir. Todo eso se pierde. Pierden el sentido de valorización de las cosas. O sea, $1 para ellos es lo mismo que $100. O sea, ¿cuánto vale $1? ¿Cuál es la diferencia de una moneda y de otra? Eso se pierde con el tiempo. Son destrezas aprendidas que se van perdiendo. No pueden manejar el dinero y tampoco entienden las implicaciones del manejo de dinero por otra persona. Y esto pues da margen, ¿verdad?, que se puedan cometer abusos y eso es una de las cosas que uno tiene que estar en pendiente. En el deterioro de la escritura, la estructura de las letras, la persona va cambiando, no sigue una secuencia como por los números. Nosotros formamos palabras basadas en una estructura de poner unas palabras, unas vocales, pero eso se va perdiendo. Puede que formen una palabra con la unión de 2 o más, pero no se dan cuenta del error. Es posible que omitan palabras o letras completas, pierden la noción de lo que es la escritura. El deterioro de la escritura y de la comprensión de la lectura interfieren con aquellas acciones en las cuales requieren que la persona firme documentos, cheques y otros. Por eso es importante al principio, cuando se da el diagnóstico, hacer unas directrices avanzadas y tomar unas decisiones, porque a medida que estos síntomas van entrando en el panorama, ya esta persona no puede hacer decisiones, ya no puede utilizar su dinero, ya no lo puede manejar, ya no puede hacer cheques, no puede firmar documentos, si quieren vender la casa no puede firmar esos documentos. O sea, hay muchas cosas que en un principio se hacen para evitar, como les había dicho, los conflictos familiares, porque aquí es cuando surgen esos conflictos, que se quiere sacar dinero del banco para hacer tal cosa, pero entonces no hay una persona designada para hacer esas transacciones, y eso trae mucho problema. Otro de los efectos de la pérdida de verdad, los problemas de comunicación, son las declinaciones. La persona deja de participar en actividades, deja de participar primero porque no se puede comunicar y tampoco entiende qué es lo que tiene que hacer. El cuidador tiene que estar bien pendiente de integrar a esta persona en aquellas actividades que pueda participar y ayudarlo según sea necesario. Evitar que la persona pierda funciones básicas debido a problemas de comunicación. Si observamos cambios en alguna de esas funciones, notificar al médico para que le mande servicios de rehabilitación, porque si esta es una persona que está dejando de caminar, ya no se puede levantar, el balance no es bueno, porque puede ser de los efectos del envejecimiento, que tenemos una persona que está pasando por los cambios de envejecimiento, que fue lo primero. Si observamos cambios en alguna de esas funciones, hay que notificarlo al médico para que recomiende terapia física o terapia ocupacional. El programa Medicare y otros planes de salud cubren los servicios de rehabilitación a personas confinadas en el hogar, con el propósito de evitar el deterioro de las funciones básicas independientemente del diagnóstico. Para nosotros comunicarnos con esta persona, ¿verdad?, porque tiene sus problemas de comunicación, hay una estrategia que nosotros podemos usar. Siempre se guarda distancia, no se le pegue a la persona. Mira a la persona de frente y haga contacto visual. No lo toque o le hable por la espalda. Si lo hace, la persona se puede poner agresivo y agredir al que lo toca. No lo hace con mala intención. Es que se asustan, como no entienden qué es lo que está pasando. Cualquier persona que los toque, ellos no conocen la persona, no conocen la voz y se asustan, se ponen agresivos. Nunca lo ale o lo empuje. Siempre se trata con el
respeto y la dignidad que se merece, que aunque esta persona no tenga memoria, no pueda recordar, la persona siempre se trata con el respeto y la dignidad que se merece. Si le va a proveer instrucciones, hágalo un paso a la vez. Utilice frases cortitas, ir al grano. Si usted quiere que coma, pues le dice come, mastica, traga. Una sola palabra. No le diga, te puse la comida en la mesa para que te la comas. No, porque se le perdió. Pero si usted le dice come, mastica, traga, la persona posiblemente pueda seguir esas instrucciones. Utilice láminas o señales para que la persona vea con claridad y si tiene la oportunidad, hágale una demostración de la acción que usted quiere que haga. Hay que darle tiempo de procesar la información porque el tiempo de procesamiento dentro de lo que la persona puede comprender aumenta. Vigile el tono de voz y los mensajes corporales, porque a veces le podemos mandar a sentar y decirle siéntate tranquilito o alzar la voz y mandarlo a sentar que la persona se asusta. Y eso no es correcto. Hay que evitar los ruidos innecesarios, los cuales pueden alterar a la persona porque la persona no sabe qué es lo que está pasando ni qué es lo que está sonando. Otro de los problemas que ocurren en las personas con Alzheimer, ¿verdad?, son los cambios en los niveles de actividad. A medida que la enfermedad progresa, la persona va perdiendo la capacidad de canalizar la energía de forma positiva. Tienen la energía, pero sin la debida organización y dirección de los diferentes centros del cerebro. La persona invierte la energía en acciones sin propósito y el cuidador tiene que estar pendiente para evitar accidentes o lesiones durante esos periodos de hiperactividad que siempre van a ocurrir, porque la energía la tiene y la tiene que gastar. Existen 3 tipos de canalización de energía: la ambulación impaciente, la ambulación errante y los movimientos repetitivos. En ambulación impaciente, la persona camina deprisa y sin un propósito definido. Se recomienda no cerrarle el paso ni alarlo, ya que se puede poner agresivo. Se puede procurar distraer a la persona para detenerse de caminar errático o preparar un rinconcito en la casa. Cuando la persona empiece con esa hiperactividad, usted lo pone en esa, digamos, una marquesina, algo que esté seguro. Usted lo pone ahí y que la persona camine, 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 y le pone una sillita que cuando se canse se va a sentar. La ambulación errante, la persona camina sin sentido, más relajadito, sin prisa. Aparenta buscar algo aunque no sabe qué es lo que busca. Se recomienda distraer a esa persona con otra actividad para sacarlo de esa búsqueda. En los movimientos repetitivos, la persona tiene que hacer algo para poder estar tranquilo. Se recomienda asignarle una actividad que incluya movimientos repetitivos, como lo es limpiar un counter, doblar ropa, doblar toallitas. O sea, una cosa donde va a usar las manos y va a hacer unos movimientos repetitivos para que canalice, porque son maneras de canalizar la energía está, tiene que gastarla. A medida que la enfermedad sigue avanzando, pues ocurre también los trastornos del atardecer, lo que conocemos por el Sundown Syndrome. Esta es una alteración del comportamiento que está relacionado con la oscuridad de las últimas horas de la noche. La persona no entiende el concepto de noche y día, ni las actividades que se hacen por la noche, ni las que se hacen por el día, ya que toda esa información se borró de su mente. Se muestra nervioso, confundido, inquieto, posiblemente agitado, deambulando y no sigue instrucciones, porque a medida que la luz solar va bajando, empiezan a aparecer las sombras y eso lo asusta. Si se trata de redirigir, puede agredir al cuidador o a la persona que lo intercepte. Es posible que durante ese tiempo padezca de alucinaciones por la reducción en la luz y ve sombras y se asusta. Es un problema que el médico es el que tiene que manejarlo. Es bien difícil de manejar. Uno sí pues puede buscar, ¿verdad?, poner bombillas, lo que sea, pero es un problema que es a nivel médico. Ocurren también los problemas del sueño y está relacionado debido al deterioro de las neuronas del cerebro. Se reduce la producción de melatonina, que es una hormona que se produce en el cerebro y que se segrega cuando hay oscuridad. A medida que va subiendo la oscuridad, se segrega la melatonina. A medida que va apareciendo la luz del sol, ya se usó la melatonina por la noche y ya uno está listo para la pelea el próximo día. La melatonina prepara el cerebro y el resto del cuerpo para dormir. Como la cantidad disponible de melatonina se reduce, el cuerpo va perdiendo la capacidad de reconocer la oscuridad de la noche y no les da sueño. La persona afectada pierde la noción del tiempo, no reconoce la noche ni recuerda qué es lo que hay que hacer por la noche. Por eso muchos tienen tendencia a deambular por la noche. Pero
Vamos a ver qué vamos a hacer para resolver esto. La persona afectada por la enfermedad necesita descansar para poder funcionar durante el día, ¿verdad? Entonces se recomienda notificarle al médico. Y si la persona trata de dormir durante el día, buscarle una actividad que lo mantenga ocupado para que entonces no se duerma durante el día. Sí se le puede dar una siestita a mitad de día, pero no dejarlo que se siente en una butaca y durmió 4 y 5 horas, pues estar seguro que esa noche usted no duerme. Si dejó que esa persona durmiera esa cantidad de tiempo, buscarle algo para hacer. A medida que la enfermedad va desarrollando, pues llegamos a la etapa severa, que es donde aumenta el deterioro. Ya esta es una persona que ha perdido bastante. Durante esta etapa las funciones intelectuales ya se fueron, eso es obvio. La memoria ya no queda nada. No reconoce a los familiares inmediatos, como la esposa, los hijos. Puede que conserve todavía un poquito de memoria emocional y corresponda a la persona que lo cuida. Si lo cuida con cariño, eso puede que sonría, lo que sea. Pero por lo general hasta dejan de sonreír porque ya no hay emociones. La persona en esta etapa no sufre porque le está pasando, lo que le está pasando porque no está consciente de lo que está pasando. La tendencia a aislarse aumenta. La capacidad de atención se reduce mucho más. También se reduce la capacidad de caminar, presenta tendencia a estar más tiempo sentaditos y la tolerancia a las actividades se disminuye. Es la etapa en que por lo general la capacidad funcional declina por completo y terminan encamados. Pero si uno está pendiente y le da sus caminaditas y le hace que hagan actividades en la casa, pues ese deterioro se retrasa mucho más. Y eso es lo que nosotros queremos, cuidar y que la persona esté funcional todo el tiempo que pueda. Bueno, con esto concluimos, estamos para servirle, hemos presentado este estudio, ¿verdad? La enfermedad de Alzheimer, las señales iniciales, los síntomas y las estrategias para planificar el cuidado de las personas afectadas. Incluimos las etapas, los síntomas relacionados y estrategias para manejar esos cambios. Incluimos los problemas de comunicación que surgen y cómo nosotros vamos a sobrepasar esa deficiencia. La información presentada nos sirve como instrumento para entender y cuidar a las personas con algún tipo de demencia, Alzheimer o cualquier tipo de demencia, para que tengan calidad de vida aún en sus años dorados, aunque miren, no se recuerden quiénes nosotros somos. Bueno, que tengan unas buenas tardes y el Señor los bendiga mucho. Los bendiga mucho. Buenas tardes y gracias, Ena, por esa presentación que hemos tenido esta noche. Muchas gracias por toda esa información interesante. Y me gustaría, Ena, que como un comentario final habláramos un poquito de quizás consejos, algunos 2 o 3 consejos para este periodo tan difícil de la pandemia. Porque, por ejemplo, mencionas que a las personas con Alzheimer no se les debe cambiar el ambiente, no se les debe llevar a sitios donde haya aglomeración de personas, y precisamente esas son 2 cosas que no están ocurriendo o no deben estar ocurriendo en este momento en la pandemia, ¿verdad? La gente debe estar en su casa y debe evitar a toda costa lugares o eventos con aglomeración de personas. Sin embargo, hay otros elementos que quizás en este periodo de pandemia pueden estar afectando a las personas con Alzheimer y quizás deberíamos tener algunos asuntos a considerar para atenderlos. Buenas tardes a todos. Es una etapa bien difícil y a pesar de que la enfermedad nos hace la vida difícil, el tener el COVID presente nos pone la vida todavía un poco más, ¿verdad? Con más dificultades, porque tenemos que tener unas medidas de seguridad y tenemos una persona que no entiende. Así es que hay que buscar la manera de uno ingeniársela para poder cumplir que esta persona, pues lavarle las manitas, llevarlo
con calma, digamos que si lo vamos por lo general esta persona si la tenemos que llevar al médico, hay que hacer unas etapas de preparación para poderle poner su mascarilla y asegurarnos de que se la deje puesta. Son etapas bien difíciles para los cuidadores. Y realmente, por más que uno quiera cuidar a esta persona, siempre van a surgir retos. Es cuestión de uno manejar la situación, tener como cuidador una persona de ayuda, que si yo voy a llevar a este familiar al médico, que yo tenga a alguien que vaya conmigo, que yo no tenga que estar pasando el trabajo de llevarlo yo solita, que si tengo que, se me hace mucho más fácil que ese médico venga a la casa, para que entonces atienda a mi familiar, que todos los servicios que pueda tener los tenga en la casa. Es una etapa donde todos nos tenemos que cuidar y tenemos que cuidar la salud de nuestros seres queridos, los que estamos cuidando. Pero yo siempre digo, estamos cuidando a una persona, pero nosotros como cuidadores necesitamos que alguien nos cuide a nosotros, que nos provea las facilidades de poder cumplir las cosas diarias y que haya ese otro familiar que yo estoy cuidando, digamos, mi papá o mi mamá, pero que haya un familiar que me esté cuidando a mí. Porque muchas veces uno se envuelve en el cuidado y no prestamos atención a la salud propia. Pero necesitamos un familiar que nos diga, te tomaste tus medicamentos, hiciste esto, hiciste lo otro, estás comiendo bien, estás descansando. Y eso nos hace la vida un poquito más fácil. Quisiera saber si hay personas que tienen preguntas sobre la información que hemos presentado, inquietudes. Tenemos una pregunta por aquí. Tenemos algunas personas como Pamela Cruz que nos dice que muchas gracias por la información porque la ha ayudado a entender a su mamá, que tiene 98 años y que bueno por eso, ¿verdad? Es el propósito nuestro, sí. Educar y darle herramientas a los cuidadores, así que qué bueno que le está ayudando esta serie de conferencias. Y también tenemos a Cheryl Rivera que nos pregunta si el historial familiar de otras demencias como la vascular es un factor de riesgo para el desarrollo de Alzheimer. Si es vascular, lo que posiblemente desarrolle es demencia vascular, que el origen es diferente. Recuerda que la enfermedad de Alzheimer ocurre porque hay unos neurotransmisores que no se producen en el cerebro. La demencia vascular ocurre por falta de circulación en el cerebro. Pero entonces en esa situación pues, tendrían que controlar la presión, el azúcar, el colesterol, que hay unas medidas para controlar todos esos riesgos. Si hay un historial de demencia vascular en la familia, pues entonces tienes que acogerte más a todos esos factores protectores, que son el vigilar, como mencioné, la presión, colesterol y todo, buscar la forma de utilizar las funciones cognitivas en hacer buscapalabras, actividades donde yo tenga que utilizar esas funciones para entonces preservarlas. Recuerda, como decía, se dice que lo que no se usa se pierde. Pues entonces utilizar todas esas funciones que nosotros usamos en el diario vivir. Si ya hay un historial, bajar los riesgos, bajar los niveles de riesgo y aumentar los niveles protectores. ¿Alguna otra preguntita? Exacto. Pues mira, los demás comentarios que tenemos aquí realmente son de personas que nos están dando las gracias por la información y expresando que ha sido excelente, así que qué bueno. Muchas gracias a Lourdes Allende, a Ibelis Falcón, que nos ha escrito también, a Luisa Morel, a Pamela Cruz, que han estado con nosotros y que están agradecidos. Qué bueno que les está gustando. Nosotros es importante recalcar que vamos a regresar la próxima semana con los próximos módulos que tiene ENA Santiago preparados para nosotros, martes y jueves de la próxima semana a la misma hora. Y ya en las próximas semanas vamos a estar con otras conferencias sobre movilidad de personas que están postradas en cama, ejercicios que podemos hacer para fortalecer el cuerpo de personas que están postradas en cama, que va a ser con la terapista ocupacional Jessica Acevedo. Y también vamos a tener al doctor Gilberto Ramírez, quien es geriatra, de hecho es egresado de la UCC, y va a estar con nosotros en 3 módulos con relación a diferentes aspectos clínicos del cuidado de una persona envejecida.
Así que todos son muy interesantes. Vamos a tener este proyecto hasta finales de diciembre. Este es un proyecto que cuenta con la subvención de MCS Foundation. Así que nosotros, ¿verdad?, cumpliendo con nuestra función de educar a la comunidad, vamos a seguir con este tipo de iniciativas. Para las personas interesadas, tengo que decirles que los videos que están viendo, el que tuvimos ayer y este que tuvimos hoy, van a estar disponibles tanto en esta página de Facebook como en la página de YouTube de la Universidad Central del Caribe, así que las personas que deseen volver a verlo o recomendárselo a otras personas pueden hacerlo. De hecho, en el área de comentarios compartí el enlace del video de ayer que ya está en nuestra página de YouTube. Así que estoy mirando por aquí, déjame ver si hay alguna otra pregunta. Sí, básicamente nos pregunta Gles sobre el video, ya le contesté, va a estar disponible. Así que muchísimas gracias, Ena. Agradecemos mucho tu tiempo y tu compromiso con este proyecto de la universidad. Un proyecto innovador muy bueno. A las personas que tengan interés en otros temas que podamos tocar con relación a los cuidadores, también nos pueden escribir y dejarnos, ¿verdad?, los temas que deseen tocar, porque vamos a comenzar otros proyectos del año que viene que también están relacionados con cuidadores, así que le vamos a estar dando seguimiento a esta iniciativa. Pues nada, muchísimas gracias. Buenas noches, Ena. Muchísimas gracias a José Padilla, que ha estado con nosotros en el área técnica, y nos vemos la próxima semana. Si el Señor lo permite.